Y vamos a ver lo que hace administración pública y el sistema de administración financiera pública. Antes de comenzar la clase, quiero que ustedes ¿se escucha bien sin ningún problema? Se escucha perfecto. ¿Se ve las cámaras, perdón, las Sí, placas, las filminas, todo? sí, Todo sí, está... se ven bien, todo bien. Bueno, antes de comenzar, si ustedes tienen alguna consulta de las clases anteriores que se dieron la semana pasada, por favor, estamos a disposición. ¿Ninguna consulta? No, por el chat ninguna consulta. Bueno. Entonces, vamos a comenzar... Acaban de preguntar cuáles van a ser las fechas de parciales y controles de lectura, si ya hay una tentativa. Sí, la fecha del parcial, el primer parcial va a ser en mayo, después de la semana de mayo, después de la semana del receso de mayo. El segundo parcial va a ser en julio, después de las vacaciones de julio. La primera semana, el primer día hábil después del receso de mayo, y el primer día hábil después de las vacaciones de julio, se va a tomar el parcial, seguramente. Otra pregunta es si las clases se van a dictar de acuerdo al cronograma analítico de la materia. Sí, se están dictando de esa manera. Se están dictando de esa manera. No hay Bueno, más dudas. bueno, perfecto. Vamos a repasar algunos conceptos vinculados al tema de administración en general, que seguramente ustedes ya lo han visto en la materia respectiva en el primer año de la carrera, creo que hay principio de administración. Y acá les traje una definición sobre administración que habla de que la administración implica un proceso que tiene como objetivo fundamentalmente el uso apropiado de recursos, ya sean humanos, financieros, tecnológicos, y de un uso adecuado de las fuerzas laborales en el proceso productivo con el fin de lograr objetivos y metas que se han propuesto dentro de la organización. Y todo era el intento de que esos logros se realicen de una manera eficiente y eficaz. Digamos que la administración, la palabra administración viene del latín, donde ad significa hacia o dirección o tendencia, y minister es subordinación u obediencia. Por lo tanto, etimológicamente podemos decir que administración significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro o que presta un servicio a otro. Esto considerándolo a la administración en general, tanto para el sector privado como para el sector público, ¿verdad? Ahora bien, la administración podemos decir que es un proceso, fundamentalmente un proceso que implica 4 elementos fundamentales. Planificar, organizar, dirigir y controlar. O sea, administrar es crear un plan en el cual se aclara las dudas del trabajo a realizar, donde se determina qué es lo que quiero hacer y con qué lo voy a hacer. Por lo tanto, planificar implica eso, digamos, establecer fundamentalmente una elección, fijando cuáles van a ser los objetivos que tiene la organización. En el proceso, que implica proyectar hacia adelante determinados objetivos, y
Planificar significa los modos que vamos a seguir para llegar a los mejores resultados posibles. Eso implica planificar. Organizar significa establecer tareas, deberes para lograr el objetivo, lo cual implica definir tanto responsabilidades como obligaciones de las personas que van a participar de ese proceso de organización. Es una palabra que proviene del latín organizare y que está relacionado con la acción de disponer las partes de un todo de la manera más conveniente posible. Al organizar una actividad se distribuye y ordenan los recursos combinando medios, esfuerzos, funciones, personas, cosas, preparando no solo el desarrollo, sino también los detalles de las actividades para el logro de un fin determinado. La tercera palabra, dirigir, hace referencia a la acción de guiar un determinado orden en las actividades que se van a desarrollar hacia un determinado fin. Es la influencia que se ejerce para conseguir precisamente los objetivos fijados. Dirigir expresa una acción cuyo significado es orientar algo hacia un objetivo determinado. Y por último, la palabra controlar, que es medir el desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas que se han propuesto originalmente en la planificación. El control permite detectar desvíos, tomar medidas necesarias para corregirlo, y en cualquier tipo de organización, ese control, ya vamos a ver cuando estudiemos control, puede ser interno o externo, según provenga de la propia organización o bien sea efectuada por una estructura externa a la entidad. Entonces, este proceso que hemos mencionado con estos cuatro elementos fundamentales, planificar, organizar, dirigir y controlar, es lo que implica ese proceso de administración. Todo esto llevado a la administración pública, al sector público, al Estado, justamente como mecanismo para desarrollar todas las tareas necesarias a los fines de poder satisfacer fundamentalmente las necesidades humanas y cumplir con los objetivos que el Estado tiene propuesto, y fundamentalmente en virtud de las necesidades públicas que la sociedad plantea, todo ese proceso es lo que se denomina la administración pública. Entonces podemos decir que la administración pública entonces es una función del Estado que consiste en una actividad concreta, continua, práctica, espontánea, de carácter subordinado a los poderes del Estado y que tienen por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a este. Es decir, este es el concepto que damos de administración pública y que lo vamos a desmenuzar a los fines de poderlo entender de mejor manera. En primer lugar, es una función del Estado. Ya vamos a ver que a pesar de tener dos acepciones el concepto de administración pública, desde nuestro punto de vista, desde lo contable público, siempre la hemos tomado como una función del Estado, la función de administrar, que es una actividad que obviamente está subordinada a los poderes del Estado. Recordemos que la administración pública se cumple precisamente a partir de decisiones que toman quienes tienen la conducción del Estado y que son precisamente las autoridades políticas electas por el ciudadano a partir del mecanismo del sufragio y que son los que en definitiva le dan el rumbo a cuáles son las decisiones que se van a llevar a cabo, se van a programar, se van a establecer para justamente
cumplir con el objetivo de satisfacer las necesidades públicas. Que en definitiva es, como bien lo dice la definición, el fin del Estado. Y todo eso se debe desarrollar dentro de un orden jurídico establecido y con arreglo. ¿Por qué? Porque se abrió un micrófono ahí, Mónica, creo, ahí está. Ahí ya lo silenció. Sí, sí. ¿Por qué dentro de un orden jurídico establecido? Porque recordemos que el Estado está estructurado en base a lo que comúnmente denominan los juristas Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque todas las reglas establecidas para la mejor convivencia social son precisamente normas jurídicas, que parten de la Constitución, pero que además tienen, ¿no es cierto?, otras jerarquías, como otras de menor jerarquía, como las leyes, decretos, resoluciones, que van de alguna manera ordenando los mecanismos de convivencia, de relacionamiento entre los ciudadanos que integran la sociedad y que permiten establecer lo que se denomina ese orden jurídico, que debe sostener al Estado, que debe además respetarse también en la función de la administración pública que desempeñan los funcionarios públicos que trabajan activamente precisamente en el sector administrativo del Estado, en lo que normalmente decimos que es la hacienda pública, y que lo vieron en la clase del miércoles con el profesor Costa. ¿Hasta acá alguna consulta? No, no hay ninguna duda. Estaban hablando por el chat porque todos los chicos empezaron a poner sus datos, pero no es necesario. Bueno, hay dos conceptos fundamentales de la administración pública que se dan normalmente. Los juristas lo ven desde un punto de vista formal como una entidad que administra, como un organismo que ha recibido la competencia y los medios necesarios. Y este concepto es el que de alguna manera está trasladado al común de la gente. Cuando uno le pregunta a cualquier persona que es empleado público, ¿dónde trabajas? Y dicen en la administración pública, como si la administración pública fuera una estructura, fuera una entidad que administra. Y es el concepto que le ha dado normalmente la doctrina jurídica, como una entidad que administra o como un organismo que ha recibido competencias para desarrollar una tarea dentro del Estado. En cambio, desde el punto de vista contable público, nosotros lo vemos como una actividad, como una función, como una actividad de gestión, porque entendemos que la estructura a la que hace mención la doctrina jurídica, nosotros la llamamos hacienda pública. ¿Sí? Y allí entonces es que en realidad hacienda pública y administración pública, desde el punto de vista jurídico, de lo que la doctrina jurídica sostiene, podrían ser, digamos, conceptos bastante equivalentes, bastante similares. Es decir, porque se están, digamos, orientados a mencionar una estructura de administración, una estructura administrativa que el Estado tiene para llevar adelante la producción de sus bienes y servicios públicos. ¿Se entiende esto? Esos dos puntos de vista. Pero en general, quiero aclarar, sí. Hay una consulta, ¿podemos decir entonces que desde el punto de vista formal es erróneo? No, no es erróneo. No es erróneo porque ustedes además van a encontrar en buena parte de la doctrina jurídica la administración pública como una entidad que administra, como una estructura de administración del Estado. Entonces no quiero para nada inculcarles el concepto exclusivo de lo contable, porque también hay que ver que mucha de la bibliografía que nosotros normalmente accedemos está
tiene una orientación jurídica. Por lo tanto, cualquiera de los dos conceptos es válido. Simplemente yo les aclaro que para la contabilidad, en realidad la administración pública es una función y es un concepto que lo medimos desde el punto de vista material. Pero lo otro no está errado, para nada, no es erróneo. Simplemente les digo que desde el punto de vista formal, entonces, podemos decir que la administración pública tiene un concepto muy similar al que ustedes vieron de Hacienda Pública en la clase pasada. ¿Está claro ahora? Sí, entonces la administración pública se puede estudiar desde distintos puntos de vista. En realidad se lo estudia desde un solo punto de vista, de lo que es todo el proceso de administración dentro del Estado. Al menos así lo estudiamos, lo vamos a estudiar nosotros. Pero eso no quita que no podamos mencionarlo también al concepto como la estructura administrativa del Estado. ¿Mm? ¿Algo más? Sí, desde el punto de vista formal es lo que sería la estructura. Claro, sí. Ok. No, nada más Y es entonces. lo que se asimilaría, repito, al concepto de hacienda pública que ustedes vieron. O sea, la estructura administrativa que el Estado tiene para llevar adelante la producción de bienes y servicios públicos que le brinda la comunidad. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los elementos de la administración pública? En primer lugar, los medios personales o personas físicas, que son aquellos que trabajan en la función pública y que de alguna manera podemos mencionarlo como funcionarios o agentes públicos o funcionarios o agentes del Estado. En segundo lugar, los medios económicos, que son sin duda los recursos que parten de los tributos fundamentalmente, o sea, impuestos, tasas, contribuciones que el Estado percibe o recauda de las actividades privadas. Y esos medios económicos van a dar lugar, por supuesto, a la constitución de lo que es el patrimonio del Estado, o con el que la administración pública va a hacer frente precisamente a, a su función de llevar adelante el proceso de satisfacción de necesidades públicas. Luego está la organización y ordenación racional de todos esos medios, tanto económicos como personales, que lo dan las técnicas, lo dan los procedimientos que se establecen precisamente en la organización pública a los fines de poder producir los bienes y servicios que se le brinda a la comunidad. Luego van a estar los fines, que son los principios de la entidad pública. En definitiva, los fines están vinculados, ¿no es cierto?, a la satisfacción de las necesidades. Cada organismo tendrá un fin concreto en función, ¿no es cierto?, de la actividad que desarrolle ese organismo. Supongamos el registro civil tendrá como fin brindar el servicio de registros de nacimiento, de registros de matrimonio, de registros de defunciones. El Instituto Provincial de la Vivienda tendrá como fin la construcción de viviendas económicas a las que puedan acceder la gente de escasos o pocos recursos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente con casi todos los organismos que tienen una misión y una función concreta. Ahora, toda esa actuación que se lleva adelante por parte de la administración pública debe ser lícita dentro de una competencia establecida en el órgano actuante. ¿Qué significa esto? Que todo órgano tiene una competencia, una facultad, precisamente en función del fin que persigue ese organismo, ¿sí? Y por lo tanto, la competencia le está dada por el decreto de creación del organismo, por la estructura misma del Estado, ¿no es cierto?, que establece cuáles son las funciones de cada ministerio
y cada ministerio a su vez de cada uno de los organismos que pertenecen a cada ministerio, y esa competencia, esa atribución que el organismo tiene, debe ser obviamente lícita, ¿no es cierto? No puede haber una competencia fuera o al margen de la ley. ¿Qué característica tiene la administración pública? La administración pública busca satisfacer las necesidades de la comunidad. Ya lo sabemos a eso y ya lo tenemos establecido como objetivo primordial del Estado, que utiliza precisamente a la administración pública para llevar adelante esa satisfacción de necesidades. La normativa jurídica es la base donde se fundamenta, volvemos sobre lo mismo, ¿no es cierto?, que se debe respetar ese orden jurídico. Su estructura es compleja, ya que abarca gran parte de los organismos públicos. Ustedes saben que el Estado desarrolla funciones de diferentes índoles. Ya lo dijimos la vez pasada, cuando dijimos que el sector público era muy heterogéneo, porque cumple funciones brindando servicios de salud, servicios de educación, brindando servicios económicos, servicios administrativos exclusivamente, o servicios de producción de bienes y servicios que le brinda a la comunidad, que en definitiva la complejan obviamente por esa variedad tan heterogénea que tiene de funciones o de actividades que desarrolla precisamente para cumplir los fines sociales. Por otra parte, garantiza los derechos de los ciudadanos, porque se supone que hay una constitución que establece las normas básicas y fundamentales y las reglas fundamentales para la buena convivencia de la sociedad. Y por lo tanto, la administración pública debe ser respetuosa precisamente de esas normas que se establecen allí. Y allí ustedes saben que la Constitución no solamente establece la organización del Estado, sino también establece los derechos y garantías que se llaman, ¿verdad? Para lo cual tienen los ciudadanos precisamente para desenvolverse en la vida pública de una sociedad determinada, en un estado como el nuestro, como el argentino, o como el de la provincia de Salta, o como el del municipio de la capital. En todos ellos, nosotros como ciudadanos tenemos obligaciones que cumplir, y vaya si las tenemos, en algunos casos muchas veces ignoradas por los ciudadanos que no quieren cumplir esas obligaciones, como el de pagar impuestos, el de respetar la convivencia, el respetar determinadas normas de salubridad, normas de tránsito, normas de convivencia social en definitiva. Pero también tenemos derechos, y bastantes derechos que implican, ¿no es cierto?, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que ya son derechos básicos también contemplados en la propia Constitución. Las decisiones se toman en equipo y no por una sola persona, porque en general en el Estado hay toda una organización bastante importante, y aunque parezca que habría una sola autoridad que es el gobernador, no lo es tan así, porque ustedes saben que muchas de las decisiones se toman a partir de los directores de organismos, se toman a partir de los secretarios de Estado, se toman a partir de los ministros de cada área de gobierno, y el gobernador interviene tan solo en las grandes decisiones. Por lo tanto, no es una sola persona la que toma las decisiones en definitiva. Las toma un gran equipo que forma parte del equipo de gobierno, que lo elige el propio gobernador cuando designa a sus ministros, los que a su vez designan a sus secretarios de Estado, directores de organismos y demás funcionarios con capacidad de decisión precisamente. Y los atributos de la administración pública, dice, se las da el Estado. Sí, porque el Estado en la organización, a través de la Constitución y de la ley, es el que les da los atributos a la administración para que actúe, funcione y lleve a cabo todas sus actividades conforme precisamente a esa organización jurídica que el Estado tiene, ¿verdad?
¿Hasta acá alguna consulta? No, contador, ninguna pregunta. Bueno. Las funciones de la administración pública, y eso ya lo vimos en la clase pasada, en las dos clases anteriores, que se llevan a cabo a partir de centralizaciones administrativas o descentralizaciones administrativas que tienen distintos grados, tanto en la centralización como en la descentralización. Y podemos clasificarla, esto ya es un concepto bien de derecho administrativo, el que vamos a ver ahora, donde la centralización administrativa tiene dos vertientes, digamos, si se quiere. Lo que es administración central, que ustedes vieron en la clase pasada, que conforma, como yo les digo siempre, un 80% de la estructura del Estado, que está conformada por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los órganos de control, el Ministerio Público. Es decir, el grueso, la gran estructura del Estado está dentro de la administración central. Pero hay organismos desconcentrados que tienen algún grado de desconcentración administrativa, ya sea porque tienen un régimen salarial propio, ya sea porque tienen de alguna manera normativas propias que se les fija por ley, pero que lo distinguen del resto de la administración central, como puede ser, como en algún momento fue la Dirección General de Renta, o la propia policía de la provincia, ¿no es cierto?, que actuaban como organismos desconcentrados. Pero también está la descentralización administrativa, y que son los organismos descentralizados, creados por ley, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, que tienen además una conducción, un directorio propio, que los elige el gobernador, pero que ellos deciden las normas de funcionamiento para ese organismo descentralizado. Vimos como ejemplo acá en la provincia de Salta a el Instituto Provincial de la Salud, el IPS, o el Instituto Provincial de la Vivienda, el IPV, y a nivel nacional dijimos que son fundamentalmente el ejemplo más claro de organismo descentralizado, las universidades nacionales. En los prácticos seguramente están viendo bastantes ejemplos de funcionamiento de organismos descentralizados. Y después la otra descentralización, un poco más avanzada, porque los organismos descentralizados, recordemos, son organismos autárquicos que tienen la capacidad de autoadministrarse, pero además están las empresas y sociedades del Estado, que responden ya a una normativa especial del tema, en muchos casos se guían por la ley de sociedades comerciales, porque son sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado, y que tienen algún grado mayor de autonomía que los organismos descentralizados, además no consolidan en el presupuesto general de gastos y recursos del Estado, tienen su propio presupuesto, y esas empresas y sociedades del Estado gozan de alguna manera del privilegio de un mayor nivel de autonomía, como les decía hace un rato. Ejemplos nacionales, ya dijimos, YPF, Aerolíneas Argentinas, la TV pública, por ejemplo, y en la provincia, que no están constituidas como empresas del Estado, sino como sociedades del Estado. Dimos el ejemplo del tomógrafo Salta, de Teleférico Salta, entre otros ejemplos de sociedades del Estado que funcionan en el régimen provincial. Contador, hay una pregunta. Sí. ¿Los organismos desconcentrados tienen hacienda privada? ¿Cómo? Si los organismos desconcentrados tienen hacienda privada. ¿Qué hacienda privada? No, los organismos desconcentrados son administración central que tienen algún nivel de mayor desconcentración administrativa, nada más.
pero son más públicos que los descentralizados y que las empresas del Estado incluidas. No estamos hablando acá de haciendas privadas ni entidades privadas, estamos hablando de todo lo que es entidades públicas. Las únicas haciendas privadas que por cumplir fines públicos están relacionadas dentro del sector público son las denominadas paraestatales. Esas son entidades privadas, pero acá estamos hablando de entidades públicas exclusivamente, no de entidades privadas, tampoco de paraestatalidad. Estamos hablando todo de entidades públicas, no confundirse. ¿Qué otra pregunta? ¿Se entendió esto que le acabo de decir, por favor? Ahora le aviso cuando responda, pero no hay más preguntas. Bueno. Usted dijo que la policía es desconcentrada, ¿no? ¿Cómo? Si la Funcionó como policía... desconcentrada. Yo ahora en este momento no sé si la han pasado como descentralizada o sigue siendo desconcentrada, pero durante mucho tiempo fue un organismo desconcentrado. ¿Por qué? Porque formaba parte de la administración central, pero como tenía un régimen de laboral propio, de escalafón salarial propio, se le daba el mote de desconcentrado, igual que la Dirección General de Rentas. Bueno, le preguntaron el ANSES, qué organismo es, que son de seguridad social. Pero bueno, todos los ejemplos en las clases prácticas le dan un listado con todos los ejemplos y qué es cada Exactamente. organismo. Sí, exactamente. En las clases prácticas están todos los ejemplos. Y están mucho más actualizados, inclusive porque en muchos casos se ha ido cambiando, se ha ido modificando. El ANSES, que en algún momento fue desconcentrado, pasó a ser descentralizado, ¿sí? Lo mismo que la FIP. Bueno, la diferencia entre la administración pública y la administración privada están marcadas allí en este cuadro. La administración pública tiene una base social, en cambio la administración privada tiene una base en el individualismo, ¿cierto? O sea, en el emprendimiento que cada persona o cada, tanto física como jurídica, o sea, cada sociedad, encara para llevar adelante un proyecto económico determinado que le genere rentabilidad y propósito de lucro, ¿sí? El fin de la administración pública es el servicio público, en cambio el de la administración privada es el propósito de lucro. La administración pública pertenece al campo del derecho público, en cambio la administración privada está en el derecho privado. La estructura de la administración pública es bastante compleja, lo venimos diciendo, porque cumple funciones muy heterogéneas. En cambio, la estructura de la administración privada es mucho más sencilla. Hay un directorio y seguramente un área de compra, un área de producción y un área de venta. No hay mayor complejidad, digamos. En la administración pública no hay incentivo pecuniario, en cambio, en la administración privada sí hay incentivos monetarios, donde, ¿no es cierto?, muchos empleados en el comercio trabajan a comisión, mientras más venden, más cobran de salario, o en la industria lo mismo, y a eso se llama incentivos monetarios. En la administración pública, los programas se cumplen coercitivamente, o sea, en forma obligatoria. Los programas que salen, sobre todo los programas presupuestarios, se cumplen conforme a todo lo que están establecido en el régimen normativo de la ley 2456 a nivel nacional, o de la ley de contabilidad y los decretos respectivos en el régimen provincial. En cambio, los programas en la administración privada pueden cumplirse o no. Y eso muchas veces los propios gerentes van modificando esos programas, ¿sí? Hay mucha más elasticidad en ese sentido. En el caso de la administración pública, las decisiones se las toma un conjunto de personas, en cambio, generalmente la administración privada, las decisiones las toma una sola persona, que es ya sea el presidente del directorio o el gerente general, en el caso de que sea una decisión del área administrativa. Bueno.
Y antes de entrar a la Contador y el sí, incentivo docente. ¿qué pasa? eh, Creo que preguntan qué sería. El incentivo docente. No sé Sí, a qué está solo, referido. bueno, ahora le pido que Son, aclare y claro, cuando lo que aclare le pasa es pregunto. que esas son denominaciones que se le dan aparte del salario, pero no creo que a los maestros le paguen más por tener más alumnos que otros. No está relacionada a la forma de incentivo monetario que está relacionada a la actividad privada. ¿Sí? Son nombres que le dan a determinadas partes salariales. Creo, si mal no recuerdo, que el incentivo docente tenía que ver con la asistencia en tiempo y forma de todas las clases por parte del docente. Entonces a eso le pagaban el presentismo como manera de incentivarlo para que no falten, para que no pidan licencia. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo me estaba refiriendo, porque lo que yo me estaba refiriendo, el incentivo monetario que tiene la actividad privada, está vinculada a la mayor comercialización, o sea, la mayor venta por parte de los comercios, la mayor producción por parte de la industria, ¿sí? Que no es lo mismo, no es lo mismo. Esto es un incentivo más bien vinculado a la presencialidad, para que no falten y evitar de alguna manera el ausentismo, que es un grave problema sin duda dentro del sector docente, pero no a la producción, digamos. Sí, dice que sí lo entendió, que muchas gracias. Bueno, bueno, ¿algo más? No, No. no, nada más. Ahora, todo lo que hace a la administración pública en los últimos años, yo les decía en la clase anterior que ha venido evolucionando y desarrollándose de una manera bastante significativa, incorporando además técnicas y procedimientos de trabajo, fundamentalmente del área privada, que han ido enriqueciendo, que han ido posibilitando que la administración pública eh, trabaje de una manera mucho más racional, si se quiere, en estos últimos tiempos. Todo ese proceso de modernización del Estado, de incorporación de técnicas y procedimientos nuevos, es lo que se ha dado en llamar la nueva gestión pública y que apareció por allá por finales del siglo XX, perdón, y que adquirió en estos 20 años del siglo XXI que vamos viviendo bastante significatividad. Las características que esa nueva gestión pública tiene es que comenzó a gestionarse por objetivos. Es decir, el Estado empezó a fijarse metas y objetivos a cumplir. Cada área de trabajo del Estado comenzó a gestionar con esos objetivos. Supongamos en vivienda, en el Instituto Provincial de la Vivienda, se fijaban, bueno, este año se van a construir tanta cantidad de casas y se establecía inclusive un indicador de eficacia para medir si efectivamente se cumplía ese objetivo o meta fijado. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo funcionaba el Estado antes entonces? Bueno, antes recibía el Instituto de la Vivienda un presupuesto con el cual hacía la cantidad de casas que le alcanzaba, pero no había establecido un objetivo concreto, una meta concreta, como hoy lo obliga a tener de alguna manera en la técnica del presupuesto por programa que vamos a ver cuando veamos el sistema presupuestario. Entonces ahora cada organismo, ¿no es cierto?, establece sus metas y objetivos anuales y establece también indicadores para medir la eficacia, es decir, si esas metas u objetivos se han cumplido o no se han cumplido. Esos son los indicadores cuantitativos que figuran allí en segundo lugar dentro de las características. Esos indicadores cuantitativos
que miden la eficacia, para ver las metas y objetivos si se han cumplido. También podemos medir la eficiencia, es decir, cómo ha sido el proceso de producción y si se lo ha realizado con los menores recursos, con los menores insumos posibles, a los fines de poder, de alguna manera, ser mucho mejor productivos en la consecución de los fines u objetivos fijados por cada uno de los organismos. Y esos indicadores cuantitativos, insisto, son tanto de eficiencia como de eficacia y están fijados en el presupuesto general de la provincia. El tercer punto que dice allí, el enfoque del Estado como productor de servicios públicos o de bienes públicos eventualmente. Bueno, ese es el concepto que yo les menciono siempre. Ustedes habrán escuchado en la clase pasada por el contador Costa hablar de una hacienda de producción y una hacienda de erogación. Fíjense en que en los últimos tiempos ya la doctrina ha empezado a eliminar el concepto de hacienda de erogación por parte de buena parte de quienes de alguna manera se destacan, digamos, en la doctrina contable pública. ¿Por qué? Porque han empezado a hablar que tan solo la hacienda pública es de producción de bienes y servicios públicos, porque está estructurada en base a producir bienes y servicios públicos conforme a las necesidades públicas y para satisfacer precisamente los servicios públicos que demanda la sociedad. Implica el productor de servicios públicos, el enfoque del Estado como productor de servicios públicos implica el llevar adelante esta técnica del presupuesto por programa, que de alguna manera es muy, muy básica y significativa en este replanteo de la nueva gestión pública. Porque a partir de esta técnica se instrumentaron una serie de procedimientos tanto en la planificación del presupuesto, en la ejecución del presupuesto y en la evaluación del presupuesto. Y eso ha permitido, ¿no es cierto?, tenerlo al Estado con un enfoque como productor de servicios públicos y no como un erogador. ¿Qué significa esto? Que antes el Estado, ¿no es cierto?, establecía los fondos públicos en virtud de los recursos que tenía para gastos, para realizar determinadas erogaciones, pero no se fijaban objetivos, no se fijaban indicadores cuantitativos de cómo llevar adelante la ejecución de esos gastos, tampoco se establecía mínimamente procedimientos racionales de utilización de los recursos, controles que medianamente permitieran medir la eficacia y la eficiencia de la utilización de esos recursos, cosa que hoy lo hace el Estado. Entonces, el Estado ya ha dejado de ser un erogador por la erogación misma, sino que ya se trata de un Estado que produce bienes y servicios, que establece concretamente resultados a cumplir, que son esos objetivos, y esos resultados a cumplir son los que se van de alguna manera manifestando y estableciendo claramente en la planificación presupuestaria, en la formulación del presupuesto. Eso, cuando veamos la técnica del presupuesto por programa, vamos a ver todos esos procedimientos técnicos que de alguna manera se fueron incorporando y que le han cambiado esa óptica que tiene hoy el Estado, que en lugar de ser un gran erogador, tiene la consideración de ser un productor de servicios públicos que le brinda a la comunidad. Porque ya todos esos organismos que no tienen una función concreta de brindarle un servicio público a la comunidad han ido desapareciendo de la estructura del Estado. En cambio, antes había muchos de ellos que no se sabía para qué estaban. Simplemente gastaban y estaban allí porque la tradición indicaba que debían estar.
Ahora, si no cumplen una función o una misión, son cerrados, directamente eliminados de la estructura del Estado. En cuarto lugar, hay una mayor disciplina presupuestaria, porque bueno, desde la instrumentación de la ley 24.156 en Nación, y que obligó inclusive a las provincias a estructurar sus presupuestos conforme a las pautas que en general la Nación establecía, hay mucha más disciplina. Por empezar, los presupuestos se presentan siempre en tiempo y forma, lo que da lugar a que se aprueben antes de iniciado el ejercicio. En años, 30 años atrás, los presupuestos no se aprobaban antes de iniciar el ejercicio. En muchos casos se aprobaban a mediados de año, cuando ya se había ejecutado la mitad del ejercicio, siguiendo el concepto de la prórroga del ejercicio anterior. Entonces, no había una buena disciplina presupuestaria. Hay que reconocer que desde los años 90 en adelante, tanto en nación como en provincia, hay una buena disciplina presupuestaria. Lo que deberán incorporarse también a esa disciplina presupuestaria son los municipios, que todavía quedados en el tiempo no tienen ese mismo orden presupuestario. En Nación se está empezando a utilizar los costos de los servicios públicos. Y sin duda que esto también va a permitir un mayor desarrollo y evolución de un Estado más eficiente, obviamente. Al tener los costos, el Estado puede entonces tomar una serie de decisiones vinculadas a achicar esos costos y permitir de esa manera que se brinden los servicios de una manera mucho más eficiente. Hay mucho para hacer todavía, pero hay que reconocer que en estos últimos 20 años, 30 o 25 años, perdón, se ha evolucionado bastante en el campo público en materia de administración y gestión. Por lo tanto, es lo que yo les trato de explicar, porque bueno, quizás todos ustedes nacieron ya con este proceso en marcha, o muchos de ellos con el proceso ya avanzado. Pero antes la administración pública era otra cosa, muy distinta a la que hoy funciona conforme a estas normativas nuevas. Se usa la evaluación como instrumento para mejorar el proceso, que son los indicadores de gestión, y además este último punto, que también tiene contemplada la nueva gestión pública dentro de lo que es la doctrina, el uso de incentivos en los salarios públicos, no ha llegado todavía a nuestro país. Porque dicho sea de paso, vale recalcar que la nueva gestión pública no es una, digamos, una escuela instalada desde la Argentina. Es una escuela mundial que se llama la nueva gestión pública, que tiene además su equivalente en el idioma inglés, porque justamente los anglosajones son los que más avanzaron en el desarrollo de la nueva gestión pública. Y ellos ya sí están trabajando con el uso de incentivos en los salarios públicos, precisamente para incorporar un elemento más a la incentivación de la producción pública. Pero acá todavía en la Argentina no. Contador, una pregunta. Sí. ¿De qué manera influyen los costos en el hecho de brindar servicios eficientes? Porque al hecho de saber los costos, indudablemente, como le sirven a cualquier empresa privada, se puede tomar decisiones para mejorar precisamente esos costos, de tal manera que los insumos resulten más económicos, el proceso de producción pública resulte más económico y se pueda abaratar de alguna manera esos costos, lo cual permita ser mucho más eficiente al Estado. Es un proceso que está en marcha, no digamos que ya se han instrumentado en todo el país, ni tampoco en toda la nación. Ha empezado el régimen nacional a instrumentarlo
en algunos servicios. Bueno, es de esperar que en los próximos años se continúen con ese proceso en todos los servicios que presta el Estado nacional y por supuesto se vaya incorporando también en las provincias, ¿no? Porque Eh, el sector público o el Estado nunca tuvo costos, nunca tuvo una contabilidad de costos. Ustedes estudian contabilidad de costos precisamente, pero para el sector privado, no para su aplicación en el sector público. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿el fondo de estímulo que perciben todos los empleados de renta, se podría decir que es un incentivo monetario? Sí, puede denominarse como una suerte de incentivo monetario, sí, de incentivo en los salarios públicos, sí, porque está en función de la recaudación, de la mejor recaudación que haga la dirección de renta. Podríamos decirlo que sí, sí. Pero es un sector, obviamente, muy particular y muy especial, ¿no? Lo mismo que la AFIP a nivel nacional, es decir, son de los pocos sectores que tienen ese grado de incentivos, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Bueno, Muchas gracias. bueno. Y entonces ya después de ver lo que es administración pública, las características y todo lo que venimos viendo respecto a la administración pública, podemos entrar a ver entonces lo que son los sistemas de administración financiera pública. ¿Sí? Recordemos que la administración financiera del Estado es una función básica que comprende extraer patrimonio de los particulares, haciendo uso del poder coercitivo, para luego aplicarlo a la producción de bienes y servicios, es decir, al sostenimiento, ¿no es cierto?, de todos los organismos del Estado que cumplen una función, llevando adelante algún servicio público para cubrir alguna necesidad pública. Recordemos que ese extraer patrimonio de los particulares posibilita tener los recursos por parte del Estado, los cuales los va a llevar a desarrollar las tareas concretas de producción de bienes y servicios públicos que darán lugar a los gastos. Y entre esos recursos y gastos vamos a ver la composición del presupuesto, ¿no es cierto? Y ahí sale el concepto de recurso público y de gasto público, que sería toda erogación para adquirir insumos o bienes, y en cambio los recursos es la obtención del poder de compra necesaria para poder afrontar esos gastos por parte del Estado, a través de la cobranza, insisto, de los tributos, es decir, impuestos, tasas o contribuciones. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la administración financiera pública? Digamos que en principio el Estado argentino, digamos, comienza a funcionar desde 1853. Previo a eso hay un régimen, un periodo colonial en primer lugar, luego un periodo independiente desde 1810 hasta 1860, bastante anarquía, sin gobierno nacional, tan solo con gobiernos provinciales, sin organización del Estado nacional, por lo tanto, donde directamente muy pocos antecedentes podemos rescatar de esos tiempos. Sí, a partir de la organización que se da en 1860, donde se dicta lo que se denomina la primera ley de contabilidad y tesorería, que es la ley 217, que se dicta en el año 1860. Es el primer antecedente de lo que hoy se denomina Ley de Administración Financiera Pública, que estaba vinculado estrictamente a lo que era
contaduría y tesorería como organismos que funcionaban, o sea, la contabilidad y el manejo de fondos, en definitiva, que eran las dos únicas actividades o funciones que en ese momento comprendían el manejo de los fondos públicos por parte del Estado. En el 1871, durante el gobierno de Sarmiento, se dicta una ley 428 que también se denominó ley de contabilidad y que de alguna manera amplió las funciones de la contaduría, de la tesorería, se empezaron a crear más controles, se fue estableciendo también una suerte de régimen patrimonial, toda una normativa vinculada al endeudamiento público, o sea que se fueron incorporando más actividades. A Chaballán suele decir en su libro, y ustedes lo pueden leer sin duda, de que esa ley en realidad fue todo un código de contabilidad que estuvo vigente desde 1871 hasta 1946, es decir, tuvo más de 70 años vigente. Entonces, evidentemente fue una ley muy moderna, muy actualizada para su tiempo, por eso tuvo tanta vigencia, la más larga vigencia de todas las leyes que tienen que ver con la administración contable, financiera, patrimonial del Estado. En 1946, durante el primer gobierno de Perón, se dictó la ley 12961, que ya fue creando determinados tipos de control público por parte de la contaduría, a quien se le asignó inclusive funciones de control jurisdiccional, es decir, de control sancionatorio, fijando en atribución de la contaduría para realizar esos controles, sin crear todavía un órgano de control específico que lleve a cargo esa tarea. En el año 1956 viene el nuevo periodo normativo con la ley, el decreto ley 23.354/56, que crea el Tribunal de Cuentas, que establece además un sistema de contabilidad, un sistema de tesorería, un sistema patrimonial, un sistema de la deuda pública, pero todos como compartimentos estancos, ¿sí? Que tenían que ver con la administración financiera pública en general, con un sistema de control, además, creando el Tribunal de Cuentas, pero todo ello en el marco de una organización bastante de compartimentos estancos, como les decía. Hasta que en el año 93 se dicta la ley 24.156, basado en un enfoque sistémico de la administración general, de la administración financiera pública, basado en la teoría general de sistemas, fundamentalmente, y de allí entonces que se cambian fundamentalmente los paradigmas de la organización de la administración financiera pública. ¿Qué significa ese enfoque sistémico de la hacienda pública que le da el régimen o el sistema de administración financiera establecido por la ley 24.156? Ustedes saben que la teoría general de sistema se supone que ocupa el desarrollo de esquemas técnicos sistematizados que nos permiten entender mejor las relaciones entre las diferentes partes que forman un todo, cualquier fenómeno empírico y como su ambiente. La teoría general del sistema, ustedes saben, se aplica en casi todas las ramas científicas del saber, y llevado a la hacienda pública, llevado al Estado, al sector público, se trató de enlazar de un mejor relacionamiento entre las diferentes partes que conforman el sistema de manejo de los fondos públicos por parte del Estado, de la administración financiera por parte del Estado. De esa manera, entonces, a través de la teoría general del sistema, podemos decir que
se instrumentó en el Estado un manejo sistémico basado fundamentalmente en esa teoría. Como ejemplo de clase de sistema, podemos decir que hay sistemas naturales o hay sistemas creados por el hombre. Todo sistema contiene otros sistemas, los subsistemas. Todos los integrantes de un sistema actúan y operan orientados en función de objetivos del sistema. Eso es lo que caracteriza a este enfoque sistémico, a esta teoría general de sistema. En el marco de ese enfoque sistémico de la hacienda pública, podemos decir que el sistema es un conjunto ordenado de componentes o elementos interrelacionados, independientes e interactuantes, que tienen por finalidad el logro de objetivos determinados en un plan. La teoría del sistema aportó avances muy significativos en diferentes disciplinas. Y bueno, también lo hizo en la contabilidad pública, como podrán apreciar, generando este enfoque sistémico que permite ordenar de mejor manera todas las partes que componen lo que nosotros estudiamos en la contabilidad pública y que tiene que ver, obviamente, con la gestión que se realiza en el Estado. ¿Cuáles son las características de los sistemas? Todo sistema contiene otros sistemas. En este caso, el sistema de administración financiera contiene varios sistemas, que lo vamos a ver enseguida, como el sistema presupuestario, el sistema de tesorería, el sistema de administración de bienes, el sistema de contrataciones, el sistema de contabilidad gubernamental, y el sistema de crédito público. Todos los componentes actúan y operan orientados en función de los objetivos que tiene todo el sistema de administración financiera pública. Y la alteración o variación de una de las partes o de sus relaciones incide en los demás y en el conjunto. Es decir que no sé qué pasa acá afuera, parece que tengo a alguien que está tocando la cocina. Alguna fiesta debe haber. Entonces, volviendo al tema, cualquier problema que surge en alguno de los sistemas va a repercutir en el todo. Y es justamente como consecuencia del funcionamiento de ese enfoque sistémico que mencionaba. Bajo estas modalidades, entonces, podemos decir que está estructurada la administración financiera gubernamental. ¿Y qué es la administración financiera gubernamental? Pues es todo ese proceso que permite captar fondos y poder aplicarlos en la satisfacción de necesidades públicas. La administración financiera es un sistema que mediante la planificación, obtención, asignación, utilización, registro, información y control persigue la eficiente gestión de los recursos financieros del Estado para la satisfacción de las necesidades colectivas. En este sentido, cuando planificamos, vamos a trabajar con el sistema de presupuesto. Cuando lo obtenemos a esos fondos y lo asignamos, vamos a trabajar con el sistema de tesorería que maneja los fondos concretamente. Cuando lo vamos a registrar y vamos a informar, vamos a trabajar con el sistema de contabilidad. En la asignación o en la obtención también está presente el sistema de crédito público. En la asignación y utilización también está presente el sistema de contrataciones. Y quizás en todos los bienes que participan dentro de esta estructuración estará presente el sistema de administración de bienes. Como verán, todas partes de un todo
que se llama Sistema de Administración Financiera Pública, que trabaja en forma total y absolutamente interconectado, no como compartimento estanco, que era lo que establecía en su momento la ley de contabilidad. Y ya yendo a la norma que establece este sistema, que es la 24156, podemos decir que el sistema de administración financiera es un conjunto de principios, normas, organismos, recursos, sistemas y procedimientos destinado a la programación, a la ejecución y control necesarios para captar fondos y aplicarlos, o sea, tenerlos como recursos y también como gastos, para la concreción de los objetivos y metas del Estado, precisamente. Esa es la definición que nos da la ley respecto a cómo debe funcionar el sistema de administración financiera pública. En ese sentido, como nos habla de principios, normas, organismos, recursos y sistema y procedimientos, veamos qué significa cada uno de esos conceptos. Y podemos decir que los principios son un conjunto de ideas sustantivas que otorgan coherencia a la interrelación de las distintas partes o elementos sistémicos y representan conceptos básicos que hacen el desarrollo de cada sistema. Cada sistema tiene sus propios principios y ya vamos a estudiar dentro del sistema presupuestario los principios presupuestarios, dentro del sistema de contabilidad los principios de contabilidad, dentro del sistema de contrataciones los principios de contrataciones, y así sucesivamente, que son ese conjunto de ideas sustantivas que justamente le dan coherencia a la interrelación de las partes o elementos sistémicos. Son conceptos básicos esos principios. Los órganos serán las distintas unidades institucionales, o sea, los organismos, reparticiones o entidades o jurisdicciones, como los llaman en forma indistinta, que serán responsables de una o varias partes del proceso. ¿Sí? Hay órganos que trabajan para la tesorería, hay órganos que trabajan para la contabilidad, hay órganos que trabajan para el presupuesto o para el sistema presupuestario. Las normas serán las disposiciones de distintas jerarquías jurídicas, ley, decretos, resoluciones, que se aplican a cada uno de los sistemas, conforme con los principios establecidos. Y los procedimientos serán el conjunto de herramientas o instrumentos técnicos desagregados en acciones, tareas, tiempos, destinados a ejecutar por parte de los órganos responsables para el cumplimiento u objetivo que tiene fijado cada sistema. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? No, ninguna pregunta. Bueno. En función de esa situación, entonces, digamos que hay una versión ampliada de los sistemas que integran la administración financiera pública en general, no la que sostiene nuestra ley, sino la ampliada, la que menciona a todos los sistemas que tienen que ver con la administración financiera pública, que tienen que ver con esa captación de fondos y esa aplicación para cumplir las necesidades públicas. Y en ese sentido podemos decir que específicos están presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad y administración tributaria. De estos 5 específicos, administración tributaria es el único que no está contemplado en la organización de la ley 24156, porque tiene su propio ordenamiento a partir también de un organismo propio como el AFIP, que es el que regula la administración tributaria en nuestro país, ¿sí? Con un régimen total y absolutamente normativo independiente de lo que es la ley de administración financiera. Y lo mismo pasa con los conexos: compras, contrataciones, administración de bienes y administración de recursos humanos. En esta compra y contratación y administración de bienes están como conexos del sistema, pero administración de recursos humanos también tiene un régimen normativo propio independiente, por lo tanto no está contemplado en nuestra ley. En otros países
quizás todos están contemplados en una misma ley. En nuestro país, tanto la administración tributaria dentro de los específicos como la administración de recursos humanos dentro de los conexos, por tener un régimen normativo propio, que el Estado se encargó de distinguirlo, de separarlo, no están contemplados en el régimen general de la administración financiera pública en nuestro país. Por lo tanto, y ustedes van a ver inclusive, valga la digresión, que ustedes estudian la administración tributaria por otra parte, con otra materia, que es precisamente derecho tributario, impuesto 1, impuesto 2, y estudian la administración de recursos humanos también por otra parte, con la administración de personal. Por lo tanto, fíjense, son dos aspectos que no solamente en lo que tiene que ver con la administración financiera pública, sino que en general son conocimientos que se analizan, que se evalúan, que se estudian por aparte, digamos. Entonces, en función de esto que le acabo de mencionar, estos son los que en definitiva han quedado como sistemas que integran la administración financiera pública de la nación en 20 de las 24 provincias que conforman el Estado Nacional, donde también se dictó una ley de administración financiera muy similar. Y también, ¿por qué no decirlo? Así lo contempla el proyecto que acá en la provincia de Salta se envió a partir de este año a la legislatura para la aprobación de una ley de administración financiera pública propia que reemplace a la vieja y vetusta ley de contabilidad vigente en nuestra provincia aún y que data de 1957. Entonces, tenemos presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, contrataciones y administración de bienes. Los 4 primeros como específicos, reglados y reglamentados por la ley 24.156, y los conexos, contratación y administración de bienes, que tienen un régimen normativo propio, pero la ley de 24.156 lo menciona precisamente como conexo. Y ya vamos a ver por qué unos son específicos y otros conexos, pero desde ya les voy anticipando que el primordial y principal sustento de considerar lo específico y de considerar lo conexo tiene que ver precisamente con la función inicial que la administración financiera tiene, que es captar fondos y aplicarlos, ¿verdad? Bueno, en la captación y aplicación están los 4 primeros. Contratación es un sistema que sirve para realizar las compras, pero no capta ni aplica los fondos. Y administración de Contador, bienes sirve para custodiar los bienes, pero no capta ni aplica bienes. Sí. el sistema de control está en la ley 24.156 y no es un sistema ni específico ni conexo. No, no por la simple y sencilla razón de que estoy hablando del sistema de administración financiera pública. La ley 24.156 se refiere a ley de administración financiera y de control. Pero eso, el control nosotros lo vemos al final y ahí vamos a estudiar el control interno y externo que figura en la ley. Ahora estamos viendo administración financiera, vamos a ver lo que es gestión primero. ¿Sí? Los sistemas de control son los que funcionan para el control y que es un complemento de la ley. La ley se llama Administración Financiera y Control. Ahora estamos viendo solamente Administración Financiera. ¿Se entiende? Sí, sí, quedó claro. Bueno, ¿cuál es el sustento metodológico que la ley 24.156 y todo el resto de las leyes provinciales, basado en este enfoque sistémico que mencionamos, le da al funcionamiento del sistema? Que hay interrelación entre sistemas, es decir, todos los sistemas están interrelacionados. Por eso es que decimos que si uno de ellos algo no funciona bien, va a afectar a todos los sistemas.
o sea, va a afectar al macrosistema de administración financiera en general. El segundo sustento es que hay una centralización normativa y una descentralización operativa. Es decir, que hay un órgano rector que va a dictar las normas y la directiva, va a dar todas las directivas vinculadas al funcionamiento del sistema, y va a haber una descentralización operativa, es decir, va a haber órganos ejecutores que van a estar instalados en cada uno de los organismos públicos cumpliendo esa función operativa que está descentralizada. Y el sistema integrador de la información financiera va a ser el sistema contable, o sea, el sistema de contabilidad gubernamental, como se llama. Cada sistema de administración financiera va a tener un órgano coordinador, que es la Secretaría de Hacienda, o la Secretaría de Finanzas, o la Jefatura de Gabinete. Ya vamos a ver cuál le toca a cada cual. Va a haber órganos rectores de cada sistema, y va a haber órganos operativos, que van a ser los servicios de administración financiera, o SAP, de cada jurisdicción o entidad, o sea, de cada organismo o repartición pública. El sistema presupuestario tiene como órgano coordinador a la Secretaría de Hacienda. El sistema de contabilidad tiene como órgano coordinador a la Secretaría de Hacienda. La Tesorería General tiene como órgano coordinador a la Secretaría de Hacienda. Y crédito público es el único que tiene como órgano coordinador a la Secretaría de Finanzas. Y estos son los órganos rectores. La Oficina Nacional de Presupuesto en el sistema presupuestario, Contaduría General en la contabilidad, Tesorería General en tesorería, y la Oficina Nacional de Crédito Público en crédito público. En el caso de los conexos, el órgano coordinador en ambos sistemas es la jefatura de gabinete. El órgano rector en contratación es la Oficina Nacional de Contrataciones, y en administración de bienes la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que reemplazó a la Oficina Nacional de Administración de Bienes, que funcionó hasta el año 2012. Todo esto lo van a repasar bastante en los prácticos de esta semana, así que lo van a ver inclusive bastante de una manera mucho más operativa. Además, la ley contempla los órganos rectores y operativos de los sistemas de control, como bien lo mencionó Rosario, que no lo vamos a ver todavía, que lo vamos a ver cuando veamos la tercera y última parte de la materia que hace al control, y que tiene como sistema de control interno a la Sindicatura General, como sistema de control externo a la Auditoría General. La sindicatura además tiene unidades de auditoría interna que funcionan en cada jurisdicción, similar a los SAF que mencionábamos como órganos operativos en los distintos sistemas. La auditoría no, la auditoría está todo centralizado, ¿sí? ¿Cuál es el rol de los órganos rectores? Los órganos rectores dictan normas, dictan las políticas, supervisan el cumplimiento de esas normas y políticas y centralizan la información. ¿Cuál es el rol de las unidades de apoyo administrativo? Deben cumplir esas políticas, normas y procesos de los órganos rectores, que establecen los órganos rectores. Deben instrumentar las normas de control interno. Deben dar cumplimiento a la política institucional. Y deben apoyar los procesos de contratación y adquisición de insumos necesarios para producir los bienes y servicios que ese organismo, donde está ese SAP, le brinda a la comunidad. Cada SAP tiene sus propios procesos de contratación y adquisición de insumos, que responde obviamente a los objetivos que tiene cada organismo. ¿Cuál es el rol de los organismos? Que hay una definición de políticas globales, o sea, cada organismo va a definir sus políticas,
que van a estar fijadas en cierta manera también por el Ejecutivo, por el ministro del área, pero cada director de organismo, cada presidente del directorio fija sus políticas globales, formula las metas, calcula los insumos, decide sobre la adquisición de bienes y servicios en cantidad, calidad y oportunidad. Ya vamos a ver que el sistema de contrataciones le da esa atribución a los directores de organismo, y también va a hacer una evaluación interna, obviamente, de cómo está funcionando para permitir el mejor desenvolvimiento de la gestión que ese organismo lleva adelante. Bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta respecto a los últimos puntos que vimos. Les dejo la bibliografía por otra parte. El Collazo lo pueden encontrar en la biblioteca únicamente. Es un libro bastante viejo, pero hay bastantes ejemplares que pueden leer ese capítulo 1, punto 1 y 3, 1, 2 y 3, que le va a servir para, de alguna manera, relacionarse con los conceptos de la administración pública. Y después los otros sí son libros mucho más nuevos, pero acá fundamentalmente lo que es importante que lean es el programa de la reforma que está subido a la plataforma Moodle, y la ley de administración financiera, chicos. Y después, por supuesto, lo que vamos a ir viendo en cada uno de los sistemas de administración financiera pública que comenzaremos la semana que viene. Así que... Contador, hay una consulta. Sí. Quedó una duda respecto de los SAF, si los SAF serían los órganos ejecutores. Sí, por supuesto. Los órganos ejecutores son los SAF. Y van a responder, esas unidades de apoyo administrativo, que en realidad son los SAF, van a responder a las indicaciones que dan los órganos ejecutores. En ese sentido, debemos decir que todos los organismos que tiene el Estado, nacional o provincial, tienen un SAF. En ese SAF hay una dependencia de cada uno de los sistemas de administración financiera, o sea, hay una dependencia de presupuesto, hay una dependencia de contabilidad, hay una dependencia de tesorería, hay una dependencia de contrataciones o compras, y hay una dependencia de administración de bienes patrimoniales de ese organismo. De lo que no hay, porque no tiene descentralización operativa, es el sistema de crédito público, que tiene centralización normativa y centralización operativa como lo fija la ley. Porque se imaginan, si le dan la posibilidad a cada organismo para que se endeude y obtenga crédito público, ya demasiado tenemos la historia con el endeudamiento a partir de un solo órgano rector que opera. Se imaginan, si se le da a todo el mundo, estaríamos endeudados por cifras siderales. Por esa razón, entonces, está centralizado el único sistema de administración financiera que tiene centralización normativa y centralización operativa, el sistema de crédito público. Lo dice la ley. Los invito formalmente a que lean la ley de administración financiera, chicos, por lo menos en la parte general. Después, con cada sistema, irán leyendo lo que va correspondiendo a cada uno de los sistemas. Pero por ahora, lo que tiene que ver con la parte general, que en definitiva son, ya les digo exactamente, son 10 artículos. Los primeros 10 artículos de la ley son los que tienen la parte general. Vayan leyendo esa parte. Y después, bueno, ya vamos viendo cada uno de los sistemas. ¿Qué otra consulta más? Hay dos preguntas. Sí. Bueno, hablando de los sistemas, ¿por qué la ley separa entre sistemas anexos y conexos? Si unos son más importantes que otros, ¿o a qué se debe esto? En realidad no son anexos ni conexos, son sistemas. Fíjense el nombre que le da la ley, específicos
y conexos. Y es lo que traté de explicar hace un rato. Los específicos, recuerden la definición de administración financiera pública, ¿sí? Que es un sistema mediante el cual se planifica, se obtiene, se asigna, se utiliza, se registra, se informa y se controla la gestión de los recursos financieros. En esa función, quienes cumplen específicamente esa tarea son estos 5, de los cuales la ley contempla 4, ¿verdad? Presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público. Los conexos complementan esa tarea, pero no la cumplen efectivamente. Contrataciones se dedica exclusivamente al sistema por el cual se va a seleccionar a los contratistas, pero en realidad los fondos que se van a aplicar para las contrataciones los maneja la tesorería. Las partidas presupuestarias que le van a asignar a esas compras lo maneja el sistema presupuestario o eventualmente el sistema de crédito público también. ¿Sí? Y la registración de eso no lo va a hacer contrataciones, lo va a hacer el sistema de contabilidad. Por eso son específicos estos 4 sistemas. Porque además estos 4 sistemas específicos son los únicos que le van a brindar información a la contabilidad. Contrataciones y administración de bienes no le brindan información a la contabilidad. ¿Por qué? Porque contrataciones, como le dije, se dedica a seleccionar cuál va a ser el contratista. Administración de bienes se dedica a custodiar los bienes que tiene cada organismo. Pero no informan a la contabilidad, porque si tuvieran que informar a la contabilidad, se estaría duplicando la información, porque toda la información de las compras ya la tiene presupuesto o la tiene tesorería. Y toda la administración de los bienes que están en poder del organismo que está custodiando administración de bienes, ya lo tiene también presupuesto, tesorería o contabilidad registrados. Esa es la razón por la cual hay sistemas específicos y sistemas conexos. ¿Algo más? No hay más dudas. Bueno. Nos vemos entonces, el miércoles van a tener clase de presupuesto y nosotros nos volvemos a ver el lunes entonces próximo a la noche cuando ya comencemos sistema presupuestario. Les recuerdo la bibliografía para que tomen nota. Cualquier duda o consulta, ya saben. ¿Nada más? ¿Ninguna pregunta más? No, contador, ninguna pregunta más. Muchas gracias, profe. Buenas noches, buenas noches. Bueno, buenas noches. Adiós. Hasta luego. Nos vemos.